¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la materia de impuestos y legislación fiscal. Vamos a comenzar con la materia de legislación fiscal nada más. Primeramente, pues ya saben, el libro ya lo tienen. Sería la página 59 fue lo que vimos en la clase pasada. Vemos pues algunos ejemplos de impuestos federales y municipales, impuestos ordinarios y extraordinarios, impuestos reales y personales. Estuvimos viendo ejemplos, ¿no? Luego página 60. Página 60, algunas cosas de aquí de la página 60 y las que siguen ya se han visto en otras materias de impuesto. Sistema fiscal mexicano, de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora y derechos, ¿no? Que incluso lo vimos en una materia pasada. Entonces el artículo 2 pues sí es importante, de todas formas es el fundamento legal. Y pues aquí están las clasificaciones que ya las habían visto, ¿no? La de impuestos, de acuerdo con el artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstos por la misma. Obviamente ustedes ya saben que existen diferentes tipos de personas físicas, diferentes tipos de personas morales que también ya en su momento se investigó. El contribuyente sujeto pasivo, ustedes ya saben quién es el sujeto pasivo, deberá ubicarse en la norma jurídica que es hipotética y genérica y determina sus obligaciones fiscales de diversos impuestos que se manifiestan en la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces ustedes ya saben que existen dos tipos de sujetos, el pasivo y el activo. El activo normalmente va a ser la autoridad y el pasivo pues es el contribuyente o la persona que tiene que pagar algún impuesto. ¿Cuáles impuestos? Pues hay muchos, ¿no? Todo depende en el momento en que te encuentres y que seas obligado. El fundamento legal es el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que esto pues ya se había visto con anterioridad. Indica que las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. En el sector privado, la persona física o moral denominada patrón es el obligado de cubrir las cuotas obrero-patronales de sus trabajadores al IMSS, y en el sector gubernamental es obligado a cubrir las cuotas de seguridad social el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores, el ISSSTE, ¿no? Entonces, la aportación de seguridad social, si bien es cierto, es una forma de impuesto, pero creo que son de esos impuestos que sí te puede beneficiar, o a mucha gente pues la ha beneficiado, sobre todo aquellos que tienen seguridad social, ya que al final de cuentas ahí sí pagas una aportación mínima, obviamente tu patrón paga otra aportación mínima y el gobierno pone otra aportación mínima, y la verdad pues el papá o la persona que está trabajando, pues el papá o la mamá, pues puede darle seguro no solamente a ellos mismos, sino a lo mejor a hijos menores de 25 siempre y cuando estén estudiando, o si el esposo dice yo no me estoy casado con ella pero yo no tengo seguro, hasta el esposo le puede dar, ¿no? Entonces cualquier accidente, cualquier cosa prácticamente que tú necesites del seguro social, vas al seguro social, pues obviamente así como es accesible, pues también tiene sus cosas complicadas, ¿no? Que hay mucha gente, tal vez no te atienden bien como quisieras, hay mucha gente también que va por otras cosas, pero pues tienes servicios que pueden costarte muy caro en otro lugar, ¿no? Si no tuvieras a lo mejor el seguro, entonces tiene sus cosas buenas, ¿no? Operaciones, en fin, todo eso te va a salir pues de alguna manera gratis, ¿no? O por una aportación mínima, pues las operaciones serán gratis, ¿no? Yo creo que muchos hemos tenido la oportunidad de ir al seguro social y ver mucho tipo de personas que le ha pasado de todo, ¿no? Y ellos pues, todas las personas que ustedes ven en el seguro social, pues no pagan nada, se podría decir en el momento, ¿no? Pagan una pequeña aportación cada semana que trabajan o dependiendo cómo les pagan. Y pues entre comillas es bueno, ¿no? Porque a lo mejor si no tuvieran un seguro tendrían que ir a un médico particular y pues la cosa ahí no está tan fácil. Es verdad, en un hospital médico a lo mejor privado, a lo mejor te van a atender más rápido, sin tanto problema, no hay tanta gente, o sea, hay muchas cosas buenas por otras, ¿no? Pero eso sí, está más caro, ¿no? Después la parte de derechos, que ya lo habíamos visto, igual, fundamento artículo 2, define los derechos como las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presenten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados,
cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. Y también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Prácticamente les había comentado que el derecho es no confundir derecho con la materia de derecho ni con ese tipo de cosas. Se llama así este impuesto de derecho porque es como tú estás pagando para recibir ya sea un permiso o un documento. Por ejemplo, a lo mejor el pasaporte. Muchos de ustedes van y pagan el pasaporte y piensan, pues pagué el pasaporte, ¿no? Pero realmente ese es un derecho. El derecho que te da el pasaporte de viajar y salir del país con el permiso del país, ¿no? Derecho también podría ser tal vez algún museo o algo que es por parte de la autoridad del gobierno para que la gente vaya y lo vea. Por ejemplo, se me ocurre el parque de Chapultepec, ¿no? Ese es un derecho. Y así existen varios derechos. Podemos decir que los derechos, entre comillas, son beneficios para el ciudadano, ¿no? O igual, por ejemplo, el acta de nacimiento de sus hijos. No, pues ocupo varios actos de nacimiento porque pues ya está la edad de la escuela y que me piden en la escuela, me piden acá. Entonces pagas tu documento. Eso es un derecho. Eso sería un ejemplo de derecho. Posteriormente vamos a ver la parte de los accesorios de las contribuciones, que ese es, sí lo vimos nomás así como por encima, pero ahorita la vamos a ver un poquito a profundidad. ¿Qué significa accesorios de las contribuciones? Dice, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, fracción 4, tercer párrafo, los recargos, las indemnizaciones, las sanciones y los gastos de ejecución son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Aquí hay varios términos muy interesantes: recargos, indemnizaciones, sanciones y gastos de ejecución. Estos términos en cuestión fiscal así se llaman, pero por ejemplo en otros tipos de actividades, por ejemplo en los bancos también existen ese tipo de situaciones. En el caso de recargos, pues igual puede pasar que un contribuyente a lo mejor se le pase la fecha de pago. Entonces la autoridad, por el hecho de que ya pasó otro día, te va a cobrar un recargo. También puede pasar que va a haber ciertas indemnizaciones dependiendo de la situación que haya pasado. Y entonces pues tendrás que pagar. O a veces puede ser al revés, que la autoridad le toque también hacer eso. Sanciones puede ser un ejemplo. La regla es que todos tengan un RFC. Yo no lo tengo. Sanción. Es parecido, se puede pensar que es como una multa en cuestiones de otros tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, si te pasas un alto, es multa tal cantidad. Más o menos así sería en el SAT. Gasto de ejecución se refiere, y accesorios de contribuciones se refiere a que a veces la autoridad dice, bueno, pues yo voy a necesitar un dinero extra para poder yo ver a esta persona que pague tal situación. Entonces son gastos de ejecución, todavía más, ¿no? Así es que pues realmente son muchísimas cosas que tienes que pagar si no pagas a tiempo, ¿no? Lo mejor es pagar a tiempo, ¿no? Y te evitas tantos problemas. Después dice, con respecto a los recargos, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 21, segundo párrafo, menciona que se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 del mismo código, el cual indica que los recargos se causarán hasta por tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamiento omitido y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios. Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurran a partir del día en que se debió hacerse el pago y hasta que el término se efectúe. Entonces, prácticamente, cuando se refiere a crédito fiscal, se refiere a lo que se debe, la deuda se podría decir. Entonces, más o menos tienes 5 años, digamos, para que la autoridad te esté diciendo, hey, tienes que pagar el crédito que debes. Vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico. Imagínate que el día de hoy, pues tú le debes a la autoridad un crédito fiscal que no has pagado, ¿no? Hoy le debes. Y por alguna razón, pues tú no pagas, o simplemente pues haces como que no sabes, etcétera, ¿no? Si hoy te tocaría pagar el día de hoy, si hoy pagas a tiempo, pues ya no le vas a pagar más que lo que le debas. Un ejemplo, vamos a suponer que le debes 5,000 pesos. Entonces tú deberías de llegar con tus 5,000 pesos y ya. Pero a lo mejor, como te digo, eres distraído o simplemente no querías pagar muchas cosas, no lo haces. Si tú lo haces en 2 semanas, 3 semanas, te va a aceptar el pago, pero va a haber recargos.
Entonces ya no van a ser 5,000, van a ser más. Eso pensando que sí vas a pagar más adelante. Pero ¿qué pasaría o qué pasa? Porque hay ejemplos de a veces contribuyentes que pues se podría decir que tiran fuga, ¿no? Se van, tiran a la fuga, se pierden y la autoridad a veces pues son tantos que a veces no se fijan, ¿no? Entonces pasa el tiempo, ahora sí que te desapareces, haces otras cosas y pasan los años. Vamos a suponer que este día de hoy tendrías que haber pagado. Entonces, vamos a suponer que pasa el 6º año. Durante el día de mañana hasta 6 años, si tú por alguna razón nunca recibiste una notificación de la autoridad, que obviamente no creo que va a pasar al revés, que sí vas a recibir, pero supongamos que no, pues no pasó, nunca llegó nada, nunca te avisaron, nunca te vinieron a buscar. Si en prácticamente 6 años tú también no supiste nada de la autoridad, en ese momento ya la libraste. Porque dice aquí, menciona que se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos que se refieren a los artículos 67 del mismo código. O sea que a lo mucho 5 años te podrían estar cobrando. Pero muchos dirán, posiblemente yo tenga más tiempo y me siguen cobrando. El detalle está que el crédito fiscal se puede decir que en 5 años, si la autoridad no te dice nada, ya la libraste, porque la autoridad por alguna razón se le olvidó. Y así como que, pues bueno, ya, pues ni modo, no me fijé yo, autoridad, ya, estás libre. Pero, ¿qué pasa si te están buscando, llegan notificaciones? O sea, hay forma de que te están comunicando contigo y ya es muy diferente a que tú no vayas. En ese caso, pues sigue todavía extendiéndose el tiempo. O sea, tiene que haber 5 años donde de plano la autoridad ni sus luces. La verdad es que no ha pasado y nunca he visto ejemplos de que pase. Siempre da la casualidad que la autoridad siempre te va a mandar una notificación faltando poco tiempo para que pasen los 5 años. Vamos a poner el ejemplo otra vez. Imagínate que ya vas en el año 4 y nunca has sabido nada de la autoridad, ni te ha buscado, ni nada. Y dices tú, ya falta un año. Puede llegar faltando 6 meses y te llega un documento, te sabe dónde estás, te encontró, incluso te lo dio una mano. Entonces en ese momento, ¿qué crees? Pues se vuelve a repetir otra vez el ciclo, ¿no? Así es que ya no te salvas, ¿no? El problema ahí que ya van 5 años más lo que sigue, ¿no? Entonces está complicado ahí el asunto, ¿no? Después, recuerden que se tiene que pagar la cantidad total que debas. Por ejemplo, si yo el día de hoy tenía que haber pagado y no pagué, entonces al día siguiente yo ya debo recargos. Y le digo a la autoridad, es que no puedo pagarte por el momento, pues te voy a pagar como en un año. Ah, ok, no, pues págame como un año, pero me vas a pagar con todo lo que es. Entonces, pues eso sería más, ¿no? Entonces no conviene, ¿verdad? Mejor conviene pagarle con tiempo. Muy bien. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación dice, también hace referencia a las indemnizaciones. Indica que en aquellos casos en los que el contribuyente liquide sus impuestos o contribuciones con cheque y éste sea recibido por las autoridades fiscales y que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monte de cheque y una indemnización que siempre será del 20% de su valor y se exigirá independientemente de los demás conceptos a los que se referencia este artículo. Ok, entonces pues también la autoridad le puedes indemnizar por dependiendo cómo le estás pagando, ¿no? Entonces aquí te menciona un ejemplo. Vamos a volver a leerlo. Dice, artículo 67 del Código Fiscal de la Federación también hace referencia a las indemnizaciones. Indica que en aquellos casos en los que el contribuyente liquide sus impuestos o contribuciones con cheque y este sea recibido por las autoridades fiscales y que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que siempre será del 20% de su valor y se exigirá independientemente de los demás conceptos a los que se refiere este artículo, ¿no? Entonces, pues, un poquito de trampa por parte de la autoridad, porque pues de por sí ya vas a pagar una cantidad moderable, luego todavía sobre el 20% de su valor, es decir, lo que sea la cantidad, le vas a sacar todavía un 20% y se lo vas a dar.
En aquellos casos en que los contribuyentes estén obligados a efectuar pago de contribuciones o impuestos, lo deberán realizar dentro de los plazos señalados, obviamente, ¿no? En la ley respectiva. Si no lo hicieran, se enterarán con las actualizaciones y recargos correspondientes de manera extemporánea, es decir, fuera de plazo, siempre y cuando no exista mediación o exigencia de la autoridad fiscal, es decir, que no exista requerimiento, ¿no? Luego, posteriormente dice, cuando la autoridad requiere el cumplimiento de obligaciones fiscales y éstas no se hayan cumplido en el momento de la recepción del requerimiento, se dispondrá lo que indica el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, el cual menciona que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales será independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurran responsabilidad penal. Entonces puede haber otras cuestiones que incluso hasta en cuestión penal puedes llegar, ¿no? Entonces prácticamente la autoridad tiene siempre la manera de ganar, ¿no? Y ya para terminar esta parte dice, lo anterior origina al inicio y desarrollo del proceso administrativo de ejecución, llamado PAE, con la finalidad de que la autoridad fiscal recaude los créditos fiscales omitidos en los términos del artículo 150 del Código Fiscal de la Federación, cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. Para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las personas morales están obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gasto de ejecución por cada una de las diligencias que se lleven a cabo. Entonces, de lo que tú le debes es el 2%. Ahora que aparte que si pagas con cheque, 20%, o sea, 22% de más de entrada, ¿no? Entonces, si es un abuso, puede ser un abuso, la verdad, pero bueno, mientras que el ciudadano no diga nada, pues la autoridad va a seguir cobrando más, ¿no? Esa sería la cuestión. Vamos a ver si todavía tenemos tiempo para la siguiente materia. Yo creo que no vamos a alcanzar las dos y hasta aquí la dejaríamos. De todas formas, en el caso de legislación no hay examen, no hay nada de eso, así es que prácticamente es escuchar el conocimiento, ¿no? Y las exposiciones. Vamos a quedarnos aquí en aprovechamientos y productos, que sería la página 64, y empezaríamos ese tema. Se podría decir que este ya es el segundo parcial a partir del 4.4. Todo lo que vimos ahorita es el primer parcial, pero de todas formas ustedes no van a hacer examen en esta materia. Lo cambiamos por exposiciones para que no hubiera dos exámenes. Entonces, la única trabajo o tarea es hacer su portafolio. No voy a dejar tareas adicionales, ya nomás lo que hicieron del primer día hasta el día de hoy. Portafolio, poner su información escrita de su exposición en portafolio. Y pues ya saben que la próxima semana, que es el 10, pues ir entregando ya sus exposiciones. Pueden entregarlo antes si alguien ya lo tiene, no hay ningún inconveniente, lo puede entregar. O si lo quiere entregar, pues obviamente el mismo día, ya en la tarde, o a lo mejor después de que termine la clase, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejar lo que es legislación fiscal, ¿no? Entonces realmente pues el tema sí está bastante interesante y se puede incluso analizar más detallado, ¿no? Pero al final pues se trata más que nada de las recargas, multas y de los créditos fiscales que pues ahora sí que la autoridad pues te está obligada a cobrarte, ¿no? Y tú a pagarle, o sea, no hay forma de que digas que no. Más adelante vamos a ver que hay varias formas de que el crédito fiscal se extinga. Extinguir significa desaparecer o terminar, ¿no? Pero bueno, en su momento vamos a ver los tipos de formas de extinguir un crédito fiscal. Pero ahorita estamos viendo la parte donde nosotros debemos. Bueno, vamos a comenzar con la materia de impuestos. Ok, quiero aclararles que todo esto viene en la ley. Nada más que yo aquí traté de resumirlo, ¿no? Para no estar leyendo la ley. De aquí de la palabra beneficios del RIF hacia adelante es lo que viene en el segundo parcial. Lo que vimos de beneficios del RIF para atrás es lo que viene en el examen del día de hoy, ¿no? Ya al final les doy los avisos sobre el examen, pero bueno, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Beneficios del RIF. Algunos beneficios que tiene esta forma de pagar impuestos de una manera más adecuada, que es el régimen del RIF. Yo le llamo el régimen del bebé, es el consentido. Algunas cosas que puedan tener de cosas como buenas, ¿no? Puedes facturar y por tanto venderle a empresas grandes. Pues ese es un beneficio que, aun siendo el bebé consentido y aunque no vas a pagar tantos impuestos, puedes facturar también.
y eso pues entre comillas pues ayuda también a que puedas venderle a empresas grandes. Es decir, la autoridad también es un poco inteligente, dice, bueno, los del bebé consentido, a pesar que son empresas pequeñitas, son changarros que sus ingresos no exceden de 2 millones de pesos, pues también que puedan venderle a las empresas grandes, ¿no? Está bien, así pues también las empresas grandes van a decir, pues podemos comprarles a los bebés, entonces les compramos y nos pueden incluso dar factura y sin problemas, ¿no? No está mal, ¿no? No presentarán declaraciones anuales ni informativas, siempre que usen el sistema Mis Cuentas. Entonces, otro beneficio es que pues tú no estás obligado a presentar declaraciones anuales, siempre que uses la página de Mis Cuentas, que es la página gratuita del SAT, ni tampoco informativas, ni tampoco declarar, hay una parte que se llama declaración de proveedores, ese tipo de cosas tú no te preocupes, entonces no está mal. Después no se pagarán impuestos durante el primer año, ICR, IVA y IEPS, salvo que se traslade el impuesto. Entonces, de entrada no estás obligado a pagar esos impuestos. Hay algunas ocasiones que a lo mejor puedes o podrías hacerlo si tú lo requieres, ¿no? Porque ya depende también qué changarro es el que tienes. Otro beneficio, presentan declaraciones cada 2 meses. No está nada mal, ¿no? Que sería marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Son los meses que pues ellos tienen que estar poniéndose buzos para pagar lo que en cada 2 meses. Esto es como la luz, ¿no? Cada 2 meses, ¿no? Entonces, pues ya pasó la de septiembre. Este mes de septiembre ya pasó, pues ya hicieron su pago. Entonces se deben de preparar para noviembre, ¿no? Y luego otro beneficio, si en el 2013 tributabas en RG o RI y terminaste con pérdidas, podrás en el 2014 y años siguientes acreditarlas, ¿no? Estos son algunas que existían, y si tenías todavía cantidades pendientes, pues lo puedes acreditar, ¿no? Digamos que este beneficio pues no es para todos, prácticamente todos estos son para las personas nuevas que por primera vez van a hacer su changarro. Entonces ese es el beneficio. Ahora, preguntas así como de criterio. Obviamente en este régimen se pueden presentar muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas maquiavélicas por parte de los contribuyentes, porque también hay que ser honestos, hay contribuyentes que buscarán la manera aún así pues de pagar menos, ¿no? O aún así buscar la manera de beneficiarse en lo más que puedan. Una pregunta puede ser, ¿qué pasa si compro o vendo un negocio? El fundamento legal es el artículo 113, tendríamos que estarlo leyendo con detenimiento. Yo en este caso nomás saqué, creo, lo más importante, pero posiblemente pueda ser que algo se me haya pasado. Entonces recomiendo leer el artículo 113. Dice, el adquiriente no podrá tributar en esta sección, debiendo hacerlo en el régimen que le corresponde conforme a esta ley. 2. No será aplicable cuando el adquiriente presente ante el SAT dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la operación un aviso en la que señale la fecha de adquisición de la negociación y los años en que el vendedor tributó en el RIF. Y 3. El comprador podrá tributar dentro de esta sección por el tiempo que le restaba al vendedor para cumplir el plazo establecido en el artículo 111 de esta ley, y aplicarán las reducciones que corresponden a dichos años. Entonces, a veces puede pasar que por cuestión así como de estrategia, o si de alguna manera queriendo abusar de esta amabilidad que da esta parte del SAT, porque por ejemplo muchas personas pueden decir, la verdad ya este negocio pues ya no lo quiero, ¿no? Entonces puede llegar otra persona a decir, pues yo lo necesito, yo te lo compro, pues yo debería tener los mismos derechos que tú, ¿no? Entonces el SAT a veces eso como que lo limita, porque si no, ya no se vale. Entonces muchas personas, pensando mal, buscan la manera de seguir en este negocio. Va a haber un momento en que los del bebé van a pasar al siguiente régimen, o van a seguir siendo RIF, pero ya los beneficios van a ser menos, a pesar de que sean RIF. Recuerden que más o menos se tiene pensado que en 10 años tú ya no tengas tantos derechos como los tienes. Es decir, cuando tengas 10 años ya eres como un niño, ya no tienes tantos derechos como un bebé. Entonces eso muchos pues como que no les gusta. Tal vez tengan razón, ¿no? Porque el objetivo del RIF es captar gente cautiva para que ya no estén en informalidad y así todos paguen impuestos.
y te lo venden como, ya ves, aquí no vas a pagar tanto en 10 años, que son 10 años, pues mucho tiempo. Entonces la gente dice, bueno, está bien, ¿no? Tiene sus ventajas, claro que sí, pero hay mucha gente que ya sabe o no sabe o quiere conocer que ahora sí, cuando llegue al año 11 se acabaron tus beneficios. Puedes seguir estando en este régimen o a lo mejor pasar al otro dependiendo cómo te vaya en el camino. Entonces, pues muchos negocios eso ya como que no les gusta, no dicen nada, qué chiste. Entonces buscan la manera como de buscar la manera de que y si lo vendo y luego esa persona me lo vuelve a vender y yo se lo compro, vuelvo a recuperar de cero todo. O sea, empiezan a hacer así muchos trucos, ¿no? Para que pues la autoridad diga, ah, no, pues sí, empiezas de nuevo, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Obviamente algunas cosas es que no se vale de nuevo empezar. Ya una vez en tu vida puedes hacer el riff, o sea, se puede decir que la primera vez. Puede haber personas que tengan diferentes negocios, sí, pero recuerden que acuérdense que se suman todos y no debes de exceder de los 2 millones. Entonces, pues la autoridad te pone muchos candados como para que digas, ah, qué chiste, querías hacer otro negocio pensando que eran independientes, si es la misma persona, eso es trampa. Entonces, al final de cuentas, pues la autoridad no es tan mensa, ¿verdad? Entonces, pues no siempre es redituable comprar un negocio porque de todas formas tendrás que a lo mejor saltar a otro régimen, ¿no? O dependiendo también, es que aquí intentamos leer qué tipo de cosas está permitido y a lo mejor en algunos casos te va a dejar el tiempo que falta, está bien, no pasa nada, ¿no? Obviamente yo aquí nomás puse 3 puntos importantes, pero en el artículo 113 ya viene más explicado, ¿no? Entonces son cosas que pueden suceder. Después, que es algo que ya me había adelantado, ¿cuándo se enviarán las declaraciones? Recuerden que aquí no es declaración anual, aquí son declaraciones bimestrales. En esta situación tienen la ventaja de que cada 2 meses presentan su situación. Entonces de enero a febrero lo presentan el 17 de marzo. Todo lo que hiciste en marzo, bueno, después del 17 de marzo, que es marzo y abril, lo vas a presentar en mayo. Mayo y junio, 17 de julio. Julio y agosto, 17 de septiembre. Septiembre y octubre, 17 de noviembre. Entonces, ahorita, parte de septiembre y octubre lo van a presentar en noviembre. Recuerden que esta es la fecha de vencimiento y esta fecha es muy importante. Esta fecha es importante. Noviembre y diciembre, 17 de enero. ¿Por qué es importante el 17? Para la autoridad es 17 y punto. No es 18, no es 19, no es 30 o 31, es 17. Entonces, el 17, si empezamos desde el principio, todo lo que hicieron en enero y febrero tuvieron que pagarlo el 17 de marzo. Si tú lo pagas antes del 17 de marzo, tal vez 16, 15, no pasa nada, estás dentro de la fecha. Si tú lo pagas este mero día, no pasa nada, estás dentro de la fecha. Pero si tú pagas después del 18, ya es un problema. Porque tu fecha de pago es el 17 y punto. No es 18, no es 19. Muchos podrán decir, pero ¿puedo pagarlo? Sí, sí lo puedes pagar, pero el problema es que, recuerda, puede haber multas, puede haber recargos. Entonces, pues si, un ejemplo, si debías a lo mejor 3,000 pesos, ahora vas a tener que pagar a lo mejor 5,000 o 6,000, o dependiendo de la gravedad, ¿no? O el tiempo que te hayas tardado. Siempre el 17 se tiene que presentar la declaración sí o sí. Todos los que están dentro de este régimen, obviamente. No importa la actividad que tú realices, este es el día. O sea, todos los contribuyentes, este es el día. Ya sea que le pagues por medio de una transferencia o vayas al banco, pero tú tienes que pagar ese día y punto. O un día antes, o 2 días antes, 3 días antes, ¿no? Si te pasas, pues ya se vuelve un problema, ¿no? De estar pagando otras cosas. Es un problema bastante complicado, ¿no? Esto solamente en este régimen estamos hablando. Cada régimen tiene plazos diferentes y no confundir con otros, ¿no? Referente a los estímulos fiscales, dice, el ICR se irá pagando gradualmente aplicando los descuentos de esta tabla según el año que corresponda. Bueno, aquí pues
El fundamento legal es el artículo 111 al 113 de la ley de ICR, que ustedes con tiempo deberían estarlos leyendo nuevamente, porque uno, porque puede venir en el examen, y dos, porque puede ser que algo se me haya pasado. Pero bueno, traté de sacar lo más importante para no estar leyendo aquí todo el artículo. Vamos a explicar este cuadrito, porque gracias a este cuadrito pues puede ser bueno pasarse a este tipo de régimen, o a lo mejor puede ser un poquito así como que chiste, ¿no? Vamos por partes. La autoridad te va a dar este estímulo fiscal por 10 años. En el momento en que tú decidas abrir tu negocio, tienes 10 años para beneficiarte de él. Que 10 años puede sonar prudente, ¿no? 10 años de beneficio. El objetivo, recuerda que de este régimen era que no pagaras tanto impuesto. Y aparte que no pagues tanto impuesto, formar parte de la autoridad y así ya tenerte fichado. A comparación de que si tú no hagas eso y estuvieras en informalidad. Porque en la informalidad vas a ganar bastante dinero, pero el SAT no le toca nada. Entonces te dijo el SAT, mira, hagamos este régimen bebé, el régimen del bebé, para que todos pues se beneficien sin tanto problema y sea fácil de calcular sus impuestos, no tengan tanto problema, no se sientan abrumados, y sobre todo te la vendieron como que no te vamos a cobrar ningún tipo de impuesto, entre comillas. Se supone que la autoridad dijo, el primer año el ICR no me lo pagas, 100% es decir, tú no, nada. Y así cada año le va bajando, ¿no? 10%. El segundo año solamente el 90% está exento, es decir, me pagas el 10 nada más. Podemos decir que es lo contrario, ¿eh? O sea, empiezas de 10, 20 y así sucesivamente hasta llegar al 90%. O sea, en 10 años tú ya le vas a pagar el 90% del impuesto y el 10% te lo va a dejar así como que no me pagues ese 10%. Son 10 años. 10 años que de alguna manera pues sí puedes sacar un beneficio, ¿no? Porque el primer año no pagarle un impuesto del 100% pues no está nada mal. Y así sucesivamente hasta llegar obviamente a los 10 años. Ese es el plan que tiene, ¿no? Ya obviamente después de los 10 años, pues ¿qué crees? Pues ya se te acabaron tus beneficios, ya tienes 10 añitos, ya eres un niño grande. Y ahora sí, pues ya tienes que ser listo para ser un adulto. Entonces aquí se acaban los beneficios. Pero sigue siendo igual de este régimen, solamente que ya no tienes beneficios. Entonces muchos actualmente posiblemente ya no tengan beneficios así. A lo mejor unos ya tienen 3 años, otros 4. Entonces siempre va a ser, cada año siempre hay personas diferentes pues. Entonces todos los que empiecen en este año, por ejemplo, tendrían esta oportunidad. Los que el año pasado empezaron pues ya están aquí. Y así el año antepasado están aquí y así. Entonces posiblemente algunos ya van a alcanzar el 7º o 8º año y ya se les va a acabar sus beneficios. Y bueno, el objetivo es que te quedes, ¿no? Pero pues bueno, la cuestión es que no siempre pasa eso, ¿no? No siempre pasa eso. Hay muchos que al 2º, 3er año pues quiebran. O 4º quiebran. Y no tanto porque tuvieron estos beneficios, sino por otras causas, otros motivos, pues quiebra su changarro, quiebra. O por otros motivos personales a lo mejor, ¿no? Familiares, pues dicen, no, ya ahorita no puedo con el negocio. Bye. Entonces, también pasa eso, ¿no? El detalle es que muy probable que ya no puedas volver como a entrar aquí, porque es solamente por única vez, única ocasión. Entonces sí está pues complicado. Tienes que tomar una buena decisión de lo que quieres hacer. Es que estoy viendo el tiempo del cronómetro de que sí alcancemos a la clase. Entonces pues esto es algo importante porque si es un beneficio, también si lo ves de una manera adecuada, una persona que a lo mejor por primera vez quiere abrir un negocio, pues sí es un beneficio, no está nada mal. Obviamente todo esto que está aquí, los que están en los regímenes que vimos antes, que les digo, está el salario, sueldos y salarios, régimen general, esto no tienen ellos, esto ni siquiera existe para ellos, no tienen beneficios así. Ellos ya saben que me tienes que pagar impuesto y punto. Entonces ellos de alguna manera pues no está nada mal, ¿no?
tiene la oportunidad de 10 años, pues estar a gusto, entre comillas, ¿no? Obviamente es un beneficio, por eso se llama, ¿no? Un beneficio, un estímulo. Bueno, siguiente pregunta, ¿qué pasa con el IVA y el IEPS? Este tipo de impuestos pues también son impuestos que también tienes que pagar, ¿no? La empresa tiene que pagar. Obviamente aquí depende de qué te dediques, cuál es tu giro y tu actividad. No todos van a pagar mucho, ni tampoco todos van a pagar poco. O algunos a lo mejor dicen, no, pues a mí no me aplica por lo que yo vendo. Dice, no se pagarán siempre que el empresario no le cobra a sus clientes. Entonces, si tú por alguna razón el IVA y el IEPS no lo requieres o no lo necesitas, no estás obligado, si es que tu producto no está obligado. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un changarro donde simplemente vendes, ¿qué te gusta? Vendes cosas de, no sé, por ejemplo, bolsas o cajas de cartón, por así decirlo, o cosas que hacen con cartón nada más. Se me ocurren bolsas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues como el chip no tiene nada que ver, pues tú no pagas, ¿no? Pero imagínate que fuera un expendio de cervezas, por ejemplo, o fuera una panadería. Una panadería sí tiene que pagar IEPS. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes van a comprar un pan, en el pan hay varios impuestos. Está el IVA y está el IEPS. Pagan 2 impuestos por comer pan. Ya sé, suena muy ridículo estar pagando varios impuestos por un producto que creo que es, entre comillas, un producto básico, pero pues tienes que pagarlo. Entonces las panaderías te cobran el IEPS. Si alguno de ustedes se ha dado cuenta o ha revisado su ticket o su nota, dice IEPS, a lo mejor 3 pesos, 4 pesos, ¿no? Por así decirlo, y el IVA también, ¿no? Entonces, suponiendo que es una panadería, pues en este caso, pues al estar obligado por la cuestión de lo que hace, que es un producto especial, pues sí tendría que estar obligado. Pero si tú no estás obligado, no es necesario, ¿no? Y aquí les puse el fundamento, que fue el decreto del 26 de 2013, ¿no? Obligaciones generales. ¿Qué obligaciones generales tiene esta parte, esta cosa importante del RIF, ¿no? Uno, pues estar inscritos en el RFC, ¿no? Prácticamente en todas tienes que estar inscritos al RFC. Entonces es de manera individual. O sea, cada persona debería de tener. Tal vez preguntas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, para entrar al RIF solamente es una persona. Sí, solamente es una persona. Podemos decir que es una persona por negocio, pero no hay que confundir porque, por ejemplo, yo puedo tener un negocio, solamente un negocio, y tener diferentes sucursales. Pero el negocio sigue siendo el mío. Puedo estar en el RIF, por supuesto, si no excede de los 2 millones y si no tienes título. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo arreglo celulares. Yo más arreglo celulares. Es lo único que hago, arreglar celulares. Entonces abro un local pequeñito, ¿no? Y se me ocurre abrir otro local y contratar a una persona. Entonces él abre otro local en otra plaza y yo en otra plaza, pero es mío. Entonces la persona registra obviamente todo en total. Mientras que no exceda de 2 millones de pesos, no hay bronca. Y que no tengas título, por favor, no hay bronca. No hay problema, pero tiene que ser uno. A diferencia de que yo abro mi propio sucursal y otra persona me dice, no, pues yo voy a abrir el mío. Ah, ok, cada quien es el suyo. A eso se refiere, ¿no? Conservar comprobantes fiscales, igual como cualquier persona moral y persona física de otro tipo de sectores, igual pues tus comprobantes son... Igual tú tienes que comprar a lo mejor ciertas cosas, ¿no? A lo mejor tienes tus gastos, tienes que pagar a lo mejor luz, a lo mejor renta, comprar obviamente las cosas para hacer, dependiendo a qué te dediques, pues igual. Registrar en el sistema Mis Cuentas todos sus ingresos, egresos, inversiones y deducciones por mes. Entonces, si tú te beneficias por esta, digamos, aplicación de la autoridad, pues tú puedes hacer todo ahí sin necesidad de hacerlo a lo mejor en un programa contable. O igual lo puedes hacer, no pasa nada, solamente que al final tú le tienes que dar la información y tienes que presentar tu declaración cada bimestre y ya. Y no te metes en problemas, ¿no? Tienes que poner todos los ingresos que tengas, todos los egresos significan gastos,
todas tus inversiones en dado caso que tú realices inversiones y las deducciones por mes. Cada mes tienes que estarlo presentando, pero al final el bimestre se paga todo. Entregar factura electrónica, bueno, recuerda que lo puedes entregar si tu actividad lo necesita o lo requiere, lo puedes hacer. Dice, en caso de operaciones con público en general, podrán hacer una factura bimestral con el RFC genérico. Esto deberá estar respaldado por la nota de venta. Aquí puede haber dos situaciones. Una, que tú seas una empresa, una pequeña empresa, obviamente un pequeño changarro, y tú le vendas un producto a una empresa grande y te diga, es que yo empresa grande sí ocupo una factura. Obviamente tú como changarro sí se lo puedes otorgar porque la autoridad te dice, sí puedes hacerlo, aunque sean para que tú puedas vender a empresas grandes. Entonces la factura en este caso de la empresa grande pues ya sabes con todos los datos y requisitos. Pero ¿qué pasa si yo nomás le vendo a personas así, nomás a público en general? Y es público que nomás llega, paga y ya, pues dice, yo no ocupo factura, yo simplemente vengo a comprar. Normalmente se da mucho eso en pequeños negocios, por ejemplo, algunos abarrotes que no llegan a superar los 2 millones de pesos. O a lo mejor, ¿qué te gusta? Una zapatería, un negocio que arregla zapatos, por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor obviamente no llega a los 2 millones de pesos y solamente llega la gente y dice, no, pues quiero que me arregle estos zapatos. Ah, ok, está bien, en tantos días lo tiene y ya le dan una nota, ¿no? Aquí está. Y llega otra persona, no, pues yo vengo a que me arreglen también estos zapatos. Ok, aquí está, es tanto, ahí está la nota, ¿no? No digo que no pueda pasar, pero a lo mejor puede pasar de que llegue una persona, una empresa grande y diga, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me arregle los zapatos y que arregles estos zapatos, que traigo como 500 zapatos para que los arregles. Soy una empresa grande, yo ocupo factura. Entonces ya en ese caso, como es algo que le puede beneficiar al changarro, dice, ah, sí, sí puedo hacerlo. Yo sí estoy facultado para dar facturas a empresas grandes. De hecho, es otro beneficio. Pero si es público en general, no es necesario. Al menos que existe una persona que igual sea un poquito exigente también a sí mismo, que sea una persona física que esté en otro régimen y le diga, ¿sabes qué? Pues yo sí ocupo, porque pues a mí la autoridad me lo pide. Ah, ok, está bien, te estoy autorizado también para darlo, en dado caso, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa a todas aquellas personas que pues no piden factura ni nada, simplemente es una nota? ¿Cómo le hacen? Puedes hacer una factura global de todas las ventas que tuviste, nada más de público en general, y obviamente le pones un RFC genérico. Yo recomendaría hacerlo por mes, una factura global general, nomás sumar todo, todas las notas, pero no sumarle las facturas que alguien te diga, yo sí quiero mi factura viene, para que no haya confusiones. Entonces podemos decir que tienes dos tipos de clientes: la persona común y corriente que nomás llega y te paga y tú le das una notita y ya, y el otro que dice, yo sí necesito una factura. Entonces los que son clientes con facturas, pues a cada uno de manera individual le haces cada vez que te compre algo o lo que tengas que hacer. Y ya en general, nomás por todas las notitas, poner su referencia, nota 1, 2, 3, 4, sumas todo y ya pones una factura global de todo. ¿Por qué? Porque al final esa factura global simplemente es la cantidad total de tu venta y ya. Y pues este es el RFC genérico que la autoridad te permite usar. Incluso existe otro RFC genérico si es extranjero, también hay una que aparece, ¿no? Más obligaciones que puede tener: pagar sus compras e inversiones que sean mayores a 5,000 pesos con cheque, tarjeta de crédito o débito o transferencia. Entonces, independientemente que eres del bebé, bueno, ya faltan 15 minutos, ya nomás terminamos esto y ya terminamos, que me estoy excediendo. Dice, independientemente que seas también el consentido, te recomienda siempre usar una tarjeta de débito o de crédito, y mayores de 5,000 pesos, págalos así, de esta manera. Además de que es una forma de comprobar lo que estás haciendo. Recuerda que todo lo que compres lo puedes comprobar y puede usarse como deducción, dependiendo si aplica. Si no aplica, pues ni modos, ¿no? Pero por lo menos dices a la autoridad, mira, yo compré esto, ya sé que no sirve para deducirlo, pero yo lo necesito. Ok, está bien. Presentar declaraciones bimestrales definitivas a más tardar el 17 del mes posterior al que corresponda, que ya vimos el cuadrito, ¿no? Vimos los días respectivos.
retener a los trabajadores el ICR y enterarlos al SAT en la misma fecha en que se presente la declaración. Esto pensando que tienes trabajadores, normalmente los changarros suelen tener trabajadores, pero la mayoría son familiares, o sea, entre familia, ¿no? O a veces ni trabajadores tienen, son poquitos. Debería de retener, ¿verdad?, el ICR en cuestión laboral, pero bueno, a veces eso en la vida real eso ni pasa, ¿no? Sí, a veces ni seguros sociales dan a los trabajadores, pero bueno, eso es otro tema ya más diferente, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque si no me voy a exceder el tiempo, ya faltan 15. Bueno, eso sería, ¿no? Recuerden, el examen es el día de hoy, ya saben cómo hacemos el examen, les mando el enlace y ya ustedes en su tiempo, pues realizan su examen, ¿no? Cada quien tiene su enlace y su tiempo. Y pues su exposición, pues la próxima semana. En el caso de lo que es la materia de impuestos, por lo pronto no voy a dejar trabajos más que la participación. Y ya la siguiente semana, pues ya para que no se revuelvan tanto, ¿no? Ahorita hay que aventarle a la legislación, que es el portafolio, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.